Bueno, continúa, Fernando Rack continúa en la decisión que tomó finalmente el juez, que continúe en prisión preventiva. Pero bueno, lo tenemos al doctor Carlos Ichaer, con quien vamos a dialogar sobre este tema. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Claudio, a vos y a tu audiencia. Bueno, ¿qué nos puede comentar de esto? Digamos, bueno, finalmente terminó decidiendo el juez que continúe su defendido en prisión preventiva. Sí, así es. Ayer hemos solicitado, ya la semana anterior hemos solicitado la revisión de la medida cautelar impuesta, allá por el 15 de junio, habiéndose fijado la audiencia el día de ayer. Nosotros particularmente hemos pedido la morigeración de la prisión preventiva, dimos los fundamentos fácticos, la colecta de pruebas que se reunió en estos 20 y pico de días, y a nuestro criterio correspondía lo que respecta, y la petición que hicimos de la morigeración es una prisión domiciliaria de manera subsidiaria, y como principal hemos solicitado la libertad con restricciones. Una imposición de 6-7 restricciones que le hemos denunciado a los fines de garantizar el desarrollo normal del proceso y sujetarnos a derecho, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, su señoría entendió que no era procedente porque todavía... Hola. Sí, lo escucho. Porque todavía quedaban varias pruebas por cautelar y se podía poner en riesgo el proceso mismo. Entonces entendió la prórroga de la prisión preventiva hasta nuevos elementos probatorios y su posterior revisión. El 225 te habilita, cuando ingrese alguna otra prueba o algún otro hecho nuevo, puedas pedir la revisión de la medida cautelar. No obstante ello, no compartí en lo más mínimo los fundamentos que dio el juez. Me parecen que son bastante endebles por la cantidad de elementos desincriminatorios por parte de Fernando, así que voy a apelar la decisión de la medida cautelar impuesta por Martelozzi a la Cámara de Vera. Ajá. Bueno, y esa apelación... Te escucho re mal. Y esa, decía yo, y esa apelación, digamos... Hola. Sí, ¿me escucha? No te escucho. A ver ahora, si hemos mejorado un poco. ¿Me está escuchando? A ver no, si... te escucho con interferencias, casi nada. Bueno, decía, y esa apelación, ¿cuánto tiempo puede demorar, digamos, en pronunciarse la Cámara? La apelación, mientras se presenta, se sortea juez, luego se tiene que dar la admisibilidad, se pone a disposición de las partes del expediente 10 días y después se fija fecha alrededor, y considerando que ahora tenemos 15 días de feria, calculo yo que tenemos por lo menos por delante 60 días. Ajá. No obstante, vuelvo a decirte que porque quedan pruebas por volcarse en el transcurso de la semana entrante, y obviamente se puede pedir la revisión por el 225 de manera independiente al tema de la revisión por Cámara. Ajá. Bueno, y después de la Cámara Gesell, ¿qué quedó de eso, digamos, si es que se puede comentar algo, ¿no? Sí, o sea, lo que respecta a la Cámara Gesell, desde mi punto de vista, no le otorgaron mayor credibilidad en lo que respecta a los relatos. Por eso nosotros hemos hecho énfasis en la misma, como así también nuestra psicóloga de parte lo ha referenciado de manera expresa, y hemos acompañado los informes correspondientes. Pero no solamente eso, sino un montón de pruebas más, testimonios que se han volcado, el testimonio de la doctora que lo revisó a la supuesta víctima, en lo que respecta también a los informes toxicológicos que llegaron. O sea, un montón de elementos desincriminatorios que nosotros dimos a entender de la falta de vinculación de Fernando en este hecho. Ajá. Es decir, en los informes médicos, bueno, versiones hay un montón dando vueltas, pero siempre hay que manejarse con la versión ajustada digamos, a las pruebas y al derecho, a la justicia, digamos. Bueno, por ahí está la versión de que hay como dos versiones de los médicos
o de la doctora que vio esa noche, digamos, de la supuesta violación. ¿Esto es así o no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, no te escuché. Decía que, bueno, como que hay versiones distintas en relación a la doctora que, no sé si era una médica o un doctor La que... doctora del Sanco, sí, la doctora Mirna Sosa, la doctora que lo atendió en el Sanco cerca del mediodía, que fue la primera que lo revisó. Y la doctora no constata lesiones. Ajá. Así que esto es definitivo. ¿Y hubo otro informe médico Y o el fue...? informe del médico policial, el doctor del CIN, que es el médico de la policía, que la revisa a ella a las 17:30 horas, o sea, a las 5:30 de la tarde del mismo día. Ajá. ¿Y ese informe da el mismo resultado que la doctora o distinto? No. El informe de él da que hay lesiones, sí. Hay, o sea, dos puntos de vista totalmente contrapuestos. Ajá. ¿Y eso, doctor? Sí, justamente, eso, sobre todo esas cuestiones son materia de debate. De todos modos, nos falta en la entrevista realizarla todavía con el doctor del CIN, que ahora está de licencia, él hasta fines de este mes, hasta fines de agosto, de julio. Y luego de ello también hemos pedido, de esta parte ha pedido entrevista con él, a los fines de que nos aclare esas posiciones totalmente encontradas. Ajá. Bueno, no obstante todo esto, el juez toma la decisión, supuestamente para que no se entorpezca la causa, de que continúe en prisión preventiva su defendido. Claro, hace referencia a uno de los puntos donde se hace referencia al entorpecimiento probatorio. El 220 del Código Procesal Penal da 3 pautas sobre la procedencia de la prisión preventiva. Elementos de convicción suficiente, las penas en expectativa que sea alta, el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio. A criterio del juez todavía quedan pruebas por cautelar, así que por lo tanto él da a entender de que justamente es procedente todavía la prisión preventiva en este estadio de la causa, donde han pasado un mes y él cree que todavía quedan varias pruebas importantes por cautelar y entonces hace hincapié en esa cuestión para ratificar la prisión preventiva. ¿Usted sigue sosteniendo la inocencia de su defendido? Por supuesto, lógico. Y si se demuestra esto, la inocencia de su defendido, ¿qué puede pasar? Y vamos a tener acciones de daño y perjuicios, un montón de cuestiones, pero a ver, el tiempo atravesado, el tiempo perdido es irreparable, eso no te lo repara absolutamente nada. Por eso yo no comparto, yo soy, si bien generalmente yo estoy por la defensa, muy pocas veces estuve por la querella, yo soy más bien defensor de derechos que más que querellante. Yo no soy un partícipe de las prisiones preventivas, porque en nuestra zona las prisiones preventivas se las toman como anticipo de pena. Ante cualquier situación un poco dudosa, directamente es prisión preventiva, lo mandan a detener. Y no comparto el criterio de la mayoría de los fiscales, no solamente en las tocas, sino también en lo que respecta a Reconquista. Utilizan la prisión preventiva como un anticipo de pena, donde hay una gravedad de un delito sin mayor adentramiento en lo que respecta a la investigación. Lo primero que peticionan de manera urgente es directamente prisión preventiva. No comparto porque el código para mí no es eso. La prisión preventiva es de última ratio y de carácter excepcional. Toda persona gozamos de un principio de inocencia y aquí se lo aplica de manera totalmente contraria. Para mí, el criterio de los fiscales en toda nuestra zona norte es de prima ratio, o sea, ante una duda, prisión preventiva. Y dejó de ser de carácter excepcional para ser de carácter ordinario. Yo estoy totalmente en contra de la prisión preventiva cuando están garantizados o cuando podés garantizar el normal desarrollo de un proceso aplicando restricciones. Bien, realmente, bueno, usted se dio cuenta, obviamente, como todo el mundo, que, bueno, una causa que ha tomado trascendencia pública, por eso también, digamos, la verdad que ha trascendido un montón. Hay muchas causas bastante parecidas a esta que por ahí se sustancian, pero en realidad esta ha tomado un estado público distinto en todo caso, podemos decirlo, ¿no? Sí, por eso también yo creo que el hecho de que cuando una causa de este tenor o cualquier otra causa penal, cuando me tocó defender también por ejemplo, el tema de Florencia,
del anterior concejal, donde toman estados públicos, los fiscales y los jueces, desde mi punto de vista, siempre están ante una defensiva directamente y no riegan absolutamente nada, lo cual también es otro criterio en el cual no comparto en lo más mínimo. Ante una situación pública o adquirir la noticia o carácter público, una causa judicial, siempre están a la defensiva. No goza un principio de objetividad. Es mi punto de vista, una cuestión particular mía, y yo me hago cargo de lo que digo. Uh-huh. ¿Las cámaras del interior del boliche arrojaron alguna prueba contundente, ya sea a favor o en contra? No se procedió a la apertura todavía. No se procedió a la apertura. Se lo va a mandar a Obispo Geraber, a Santa Fe, más precisamente a Recreo, para la apertura de las mismas. Todavía no. Se la va a enviar. Todavía no. Se la envió, se la envió y estamos esperando que nos confirmen, porque ellos nos notifican a la defensa, a la querella, todos notifican cuando se fija día y hora de audiencia, los fines de la apertura y el examen de las cámaras. Claro, ¿no está probado que el hecho haya sucedido en el interior del local bailable? ¿O está probado eso? No, o sea, eso es lo que sostiene la Fiscalía. Nosotros rechazamos totalmente de que haya algún hecho que investigar. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿es verdad que la joven sale de ahí y se va a otro lugar? Sí, hay un after después, sí, hay un after en otro domicilio, sí. ¿Eso juega a favor de su defendido? Y, a ver, por supuesto, o sea, eso es todo materia de debate de manera posterior. Lo que estamos discutiendo ahora en lo que es respecto a las causas penales tienen 3 etapas. La IPP, la investigación penal preparatoria, que es donde estamos atravesando, que dura alrededor de 10 meses, a veces se piden prórroga, a veces un poco menos, y dentro de eso lo que se está discutiendo de manera en particular ahora son las medidas cautelares, que es prisión preventiva. Luego viene la etapa intermedia, donde se vuelcan los testimonios, se hace la acusación, y luego de ello viene la etapa del juicio, el debate, donde se producen todas las pruebas. En lo que respecta al caudal probatorio, se los vuelca después en la etapa del debate, y ahí es donde se hace... donde de manera posterior viene el veredicto, que por la gravedad de la calificación legal impuesta en esta causa, acabamos de tener un tribunal, no un juez unipersonal, sino un tribunal. Pero eso es materia de debate en la etapa del juicio, en la tercera etapa. ¿Se entiende, Claudio? Perfecto, perfectamente. Bueno, ¿hace cuánto ya que está en prisión preventiva? Desde el 15, que hoy estamos hablando hace 22 días. Ajá. Bueno, la verdad que el tema de las prisiones preventivas, yo que algo estoy conociendo del derecho también, es muy discutida, ¿no es cierto?, como usted decía anteriormente, porque precisamente, es decir, si no llega a ser culpable, comerse 20, 30, 40, 50 días preso, digamos que, convengamos que es una cosa muy grave realmente, ¿no? Hay prisiones preventivas que duran. La prisión preventiva puede durar hasta 2 años con prórroga de 1 año más. Vos imaginate una situación donde una persona, y ha sucedido, se han dado noticias en Rosario, Santa Fe, en la cual tengo colegas allá de Rosario, donde han atravesado 1 año y medio, 2 años de prisión preventiva para que después la causa judicial caiga en un sobreseimiento. Es irreparable el daño que producen. Es irreparable. No te repara absolutamente nadie. Desde mi punto de vista, para mí el bien más preciado que tiene una persona, además del valor vida, lo pongo en el mismo plano a la libertad de toda persona. Es una barbaridad. Las prisiones preventivas son de carácter excepcional y de última ratio. Y aquí últimamente lo están aplicando como si fuera algo totalmente natural. Para mí, yo estoy totalmente en contra, esa es mi postura en lo que respecta a este tema. Las prisiones preventivas, hay algunas de ellas que adquieren directamente el carácter de inconstitucional, violan y van en contra de los tratados internacionales y de nuestra propia Constitución. Habrá que esperar entonces. Por ahora hay un receso de toda la justicia, ¿no? Sí, no, pero no obstante, hay actividad probatoria que vamos a realizar la semana que viene. Tenemos más informes, o sea que seguimos trabajando en la cuestión. Ajá, correcto. A pesar de tener el receso, nosotros seguimos en actividad. El receso, generalmente más bien en la parte penal, por ahí un poco más, el receso no es tan así
en la parte civil y laboral y comercial es donde tiene más injerencia. Bueno, la verdad que, es decir, ya ha tomado todo público el caso, sería una cuestión bastante inédita, digamos, no bastante, sino inédita, si se llega a probar de que realmente su defendido no tuvo nada que ver en la causa o en la situación. Verdaderamente un tema, digamos, que se tornaría muy grave realmente, ¿no? Pero Siempre de las decisiones judiciales somos hombres del derecho y por lo tanto tenemos que respetar la decisión de su señoría. Y cuando no estamos conformes, obviamente tenemos órganos superiores para que lo revisen a la disconformidad que uno manifiesta, como es en este caso. totalmente. Bueno, doctor, gracias por, como siempre, la amabilidad de atendernos, ¿eh? No hay de qué, Claudio, buen día. Hasta luego. Bien, la palabra del doctor Carlos Ichaer, abogado defensor de Fernando Brac, sostiene su inocencia, lo dijo claramente, sostiene su inocencia, no está a favor de la prisión preventiva para nada, en este caso, digamos, bueno, usted lo escuchaba, creo que no hace falta relatar mucho más, creo que vos lo escuchabas, de última hacemos una síntesis en un ratito de todo lo que dijo, por ahí probablemente tengamos alguna, digamos, probablemente tengamos algún contacto con el fiscal cerca del mediodía, pero bueno, veremos a ver si podemos, porque hay una audiencia también muy importante por un caso de violencia de género, como te contaba anteriormente. Pero bueno, sostiene la inocencia de su defendido, como decíamos anteriormente. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora, fíjate la gravedad del caso, del hecho, si la justicia llega a desestimar la denuncia y a sobreseer precisamente a Fernando Brac, que continúa en prisión preventiva, ya lleva 20 y pico de días. Es decir, día más, día menos, seguramente un mes va a estar detenido, porque es decir, veo que los pasos de la justicia por ahí no son tan rápidos como seguramente la gente quisiera. Pero bueno, viste, nosotros recurrimos realmente a la fuente, queremos estar en este caso bien informados porque se dicen muchas cosas, hay demasiados comentarios que no nos parecen que realmente nosotros tengamos que repetir en los medios de comunicación todos los comentarios que hay por ahí o cosas que se escriben impunemente en las redes sociales. Hay que ser respetuoso de los pasos que da la justicia. Por el momento, la situación es esta, pero usted escuchaba una parte, que es el abogado defensor. Es muy interesante y es muy contundente además en sus dichos. Bien, seguimos en la mañana. De punto de vista son las 10 de la mañana y 21.